bendiga, hermanos, saludos. Bienvenidos todos a la segunda parte de nuestro servicio virtual. En este día tengo el título que el Señor nos ha dado para compartir con todos ustedes. Y lo he puesto de la siguiente forma: para saber tu destino, descubre tu identidad. Para saber tu destino, descubre tu identidad. Sé que suena muy este título como de autoayuda, pero es sumamente importante lo que vamos a hablar, porque me he topado con personas cristianas que aún no conocen cuál es su identidad en Cristo. Y si no conocen su identidad en Cristo, es imposible que logren saber cuál es su destino. Si tú no sabes quién eres en Cristo, entonces no vas a tener el mapa, el rumbo, la ruta al puerto donde tú vas a llegar. Y si eso no está en ti, si Dios no ha marcado tu vida con una identidad, entonces el cristiano pues estará realmente en alta mar, sin saber a dónde ir, movido por cualquier tipo de viento, sin ninguna dirección. Vamos a desarrollarlo en esta ocasión y vamos a decirles que el principal objetivo del enemigo es precisamente desviarte de ese propósito. La estrategia más efectiva del enemigo, además de que él engaña, además de que él hace que los demás crean sus mentiras, todo se enfoca en una primera instancia a maltratar la identidad de la persona. Si la persona desconoce su identidad, si la persona pierde su conciencia de quién es, no sabrá llegar al destino ni cumplir el propósito, el llamado que Dios le ha hecho. Si la persona no logra cumplir el propósito, el llamado que le ha hecho Dios, entonces Satanás logró bloquear al cristiano. ¿Pudiera ser que sea salvo ese cristiano? Tal vez. Pudiera ser, aunque es muy difícil si se pierde la identidad, porque tendríamos una situación en la cual el cristiano no tendría fe. Al no tener fe, pues entonces, ¿cómo va a permanecer en salvación? ¿Cómo va a ser salvo? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces él sabe que quebrantando la identidad de la persona, quebrantando la identidad del cristiano, logrará entonces desviarlo de su propósito y hacer con el cristiano moverlo de diferentes formas o maneras, pero no nunca acercarse al llamado y al plan que Dios le tenía. Tengo una anécdota que posiblemente ustedes han escuchado en otras veces, que lo escribió un señor que se llama Anthony de Melo. Bueno, yo lo he escuchado de diferentes versiones, pero la versión original es la siguiente. Él escribió esta anécdota que se llama El águila que se creía pollo. El águila que se creía pollo. Tal vez usted lo ha escuchado ya. Permítame leerlo y refrescar pues esta historia. Y dice así: un hombre se encontró un huevo de águila. Se lo llevó y lo colocó en el nido de una gallina de corral. El aguilucho fue incubado y creció con la nidada de pollos. Durante toda su vida, el águila hizo lo mismo que hacían los pollos, pensando que era un pollo. Escarbaba la tierra en busca de gusanos e insectos, piando y cacareando. Hacía los mismos sonidos que hacían los demás pollos. Aprendió a cómo hacer esos sonidos.
Incluso sacudía las alas y volaba unos metros por el aire, al igual que los pollos. No volaba más. Después de todo, no es así como vuelan los pollos. Pasaron los años y el águila se hizo adulta. Claro, ustedes saben que un águila es mucho más grande y mucho más alto que una gallina, porque el pollo se vuelve gallina. Pasaron los años y el águila se hizo adulta. Un día divisó muy por encima de ella, en el límpido cielo, una magnífica ave que flotaba elegante y majestuosamente por entre las corrientes de aire, moviendo apenas sus poderosas alas doradas. El águila miraba, asombrada, hacia arriba. ¿Qué es eso?, preguntó a una gallina vieja que estaba junto a ella. La gallina dijo: es el águila, la reina de las aves. Pero no pienses en ello, tú y yo somos diferentes a ella. De manera que el águila no volvió a pensar en ello y vivió y murió creyendo que era una gallina de corral. Bueno, esta historia tiene un fin triste, pero pudiera pasarle a un cristiano también. La palabra de Dios nos da a nosotros identidad en Cristo. La palabra de Dios nos dice quiénes somos. Sin embargo, nosotros podemos crecer entre pollos, siendo águila, y en vez de ir al libro, en vez de ir a la palabra de Dios, estar escuchando lo que, por ejemplo, nuestras amistades dicen, estar escuchando lo que nuestros compañeros dicen, nuestros amigos dicen, e inclusive escuchar lo que nuestros propios padres dicen o nuestros propios hermanos o familiares dicen. Y crecemos como pollos. Cuando Dios puso un diseño en ti, el diseño de una identidad de águila. Cuando tú creces como ese pollo creció, bueno, que no como ese pollo, como esa águila creció, el águila se sigue creyendo pollo. De igual manera, pues tú podrías seguir creyendo que no eres, que no estás a la altura de un cristiano, que tú eres como todos los demás, porque haces las mismas cosas, has aprendido, te han educado en una cultura, inclusive familiar, con los ejemplos de tus propios padres, aunque sean cristianos, con los ejemplos de tus propios hermanos, aunque sean cristianos, pero es muy posible que tu propia familia cristiana no haya dado el testimonio adecuado de ser realmente hijos de Dios como debe de ser. Que tú te creaste, aunque te creaste en una familia cristiana, te criaste como un pollo, siendo un águila. Dios te hizo el diseño, tienes el diseño de águila, tienes las alas de águila, tienes el cuerpo de águila, tienes las garras de águila, tienes los pies de águila, pero tú te visualizas como un pollo. Y cuando ves a águilas hacer lo que hacen, tú dices, yo nunca voy a llegar a hacer eso, porque no puedo, yo no soy así. Entonces, lo que está en tu mente es sumamente trascendental, sumamente importante. ¿Dónde está tu diseño? ¿Tu diseño está en función de lo que te dicen o tu diseño está en la palabra de Dios? ¿Dónde está tu identidad? Y es muy posible que tú te sientas así, te sientas como un pollo, ¿verdad? O como una gallina ya, si has crecido. Porque cacareas como pollo o gallina y te sientes como ellos. Porque has aprendido también a sentirte como los demás se sienten. Entonces tú dices, como alguien escuché por ahí que dijo, es que yo no sirvo para esto. Pastor, es que yo no sirvo para ser guerrero. Yo estoy en la última fila. Llegar a la primera fila es imposible para mí. Igual que lo que decía esta águila que se creía pollo, ser como ese pájaro tan grande que vuela, es imposible. Y la gallina vieja le dice, sí, olvídate de eso, somos diferentes a esa ave. Y pues se olvidó,
¿verdad? Creyó en esa historia. Y esa es la historia y ese es el mensaje que Satanás le pone a la mente a muchos cristianos, diciéndole, tú no eres la persona que debiera de ser. No seas hipócrita. Tú no eres esa persona. Es más, tú no sientes que eres así. No hay un sentir en ti. Cuando no estás viendo el llamado de Dios conforme a la palabra de Dios y el diseño que te hizo. Entonces, para saber tu destino, tendrías que descubrir tu identidad. Si tú descubres que tu identidad es la de pollo, pues entonces tu destino va a ser de pollo. Pero si tú descubres que tu verdadera identidad es de águila, aunque te creaste entre pollos y gallinas, si tú descubres que tu identidad es de águila, entonces tú vas a aspirar a ser como el águila que tú ves en el aire. Entonces tú vas a enrumbarte, tú vas a ir hacia ese lugar. En el caso del cristiano, pues Dios va a hacer que el cristiano se desarrolle. Dios va a hacer que el cristiano alcance los niveles para lo cual fue diseñado. ¿Cuál es tu identidad? Así que el principal objetivo del enemigo es desviarte de tu propósito. La razón por la cual estás en este mundo es tu propósito. Él sabe que lo puede lograr si logra robar tu identidad. Él hará todo lo posible para que la olvides y entres en un modo de vivir casual. Es decir, a lo que venga, conforme mi ambiente, conforme mis relaciones, las relaciones que yo tengo. Tal y cual dice el dicho, el que anda con lobos, aullar aprende. Es decir, aunque sea águila, si anda con pollos, pues ser pollo es lo que aprende. Si descubres tu identidad, descubrirás tu destino y propósito. Así que la respuesta a la pregunta, ¿quién eres?, es de vital importancia. Tu identidad da respuesta a esa pregunta. ¿Quién eres tú? Descubrir nuestra identidad es la labor más importante de nuestra vida. Y una vez descubierta debemos atesorarla y hacerla realidad, porque va a definir el verdadero sentido de la vida, de nuestra existencia. Algunas personas logran llegar a decir con absoluta certeza, yo nací para esto. ¿Usted ha escuchado eso? Personas que dicen, es que yo nací para esto. Es que este es lo que yo soy. Bueno, tal vez sí, lograron encontrar su identidad. Si tú eres un hijo de Dios y recibiste a Cristo en tu corazón, y ahora la palabra de Dios dice que tú eres un hijo de Dios, de que fuiste escogido, llamado para cumplir un propósito en el reino de Dios, debes entender entonces y conocer cuál es la identidad para que eso suceda. ¿Qué identidad debes de tener? Bueno, creo que estoy redondando para los que tienen claro cuál es su identidad. ¿Qué podemos responder a la pregunta, ¿quién eres tú? Yo te pregunto a ti, ¿quién eres tú? Primeramente, no eres producto de la evolución natural, de una suerte entre trillones de posibilidades. No eres producto de la casualidad. Eres el resultado de un diseño inteligente. Y todo diseño inteligente tiene propósito y tiene identidad, si es un diseño inteligente, porque ha sido pensado, ha sido planificado. Así que lo que el diseño produjo tiene sentido, propósito e identidad. El conocer entonces nuestra identidad, porque creemos que no somos producto de la casualidad, sino de un diseño inteligente por un Dios todopoderoso. El conocer nuestra identidad nos podría, pues, llevar tal vez un esfuerzo de alguna manera, porque lo andamos buscando desde chiquitos, desde pequeños. Algunos lo encuentran, lo logran captar en la palabra de Dios, pero otros, aunque lo leen y son hijos de Dios, son águilas, todavía están en el corral de los pollos. Si estás en el reino de Dios, Dios dejó su palabra para que lo descubras,
para que descubras que tu identidad, que la razón y el diseño por el cual y cómo te hizo Él. Si estás en el reino de Dios, Dios dejó su palabra entonces para que descubras la identidad que tú tienes. Está ahí, está escrita en la palabra de Dios, tu identidad. Bueno, es un libro muy grande, la Biblia. Entonces, descubrir la identidad dentro de miles de páginas, con tantos libros, no resulta una tarea como muy fácil de desarrollar. Pero quiero ayudarles en esta oportunidad a cada uno de ustedes, aún a aquellos que creen que saben quiénes son. Estamos hablando de la identidad de un hijo de Dios. La identidad de un hijo de Dios está en su palabra. ¿Quién eres tú? Tú eres un hijo de Dios. Esa es tu identidad. ¿Cómo podríamos definir esa identidad? Bueno, podríamos hablar de algunas características de esta identidad. Primeramente, si tú eres un hijo de Dios, perteneces al reino de Dios. Perteneces a un reino, al reino de la luz, en contraste con el reino de las tinieblas. La palabra de Dios dice eso. No me voy a acompañar de versículos bíblicos porque no tuve el suficiente tiempo para ponerlos, pero sí es importante que usted lo pudiera desarrollar o me pregunte a mí y yo fuera del mensaje les puedo apoyar en cuanto a los versículos que apoyan cada uno de estos enunciados que les estoy hablando. Ahora, tu identidad como hijo de Dios ha tenido un alto precio. No es una identidad que fue gratuita. Es una identidad que costó muchísimo, el cual Dios tuvo que pagar. Dios tuvo que pagar para darte a ti una identidad. A eso se le llama el precio de la redención o el precio del rescate. Dios rescató tu persona de una identidad malograda. La rescató para que hoy tuvieses una identidad redimida. Te pasó de una identidad en el reino de las tinieblas a darte una identidad nueva en el reino de la luz a través de Jesucristo. Porque tú recibiste a Jesucristo en tu corazón. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, que es el único versículo que vamos a leer, dice así: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por hombres, o sea, por voluntad de carne, sino de Dios. Entonces tú naciste entre pollitos o entre gallinas, tus padres terrenales, pero tu verdadera identidad está en los cielos, porque Él te diseñó desde antes de la fundación del mundo. Eso también está en su palabra. Te escogió y te conoció desde antes que tú nacieses en la tierra, porque eras espíritu antes. Dios, a la verdad, no te creó cuando tú naciste en la tierra. Dios te creó antes, en espíritu. Hubo un momento en el cual Dios creó todos los espíritus, antes de la fundación del mundo, incluyendo los ángeles e incluyendo otros entes o seres espirituales. Y es ahí donde Dios nos conoció a todos espiritualmente. Cuando tu madre biológica y tu padre biológico tuvieron relación sexual, pues entonces un espíritu fue enviado del cielo a la tierra para nacer. Se sopló aliento de vida, que es el espíritu que se sopló al unirse un óvulo con un espermatozoide. Y así naciste tú. Así que tu verdadera identidad no es la que tú recibes de tus padres biológicos. Hay un factor influyente allí, que es que el alma que se forma cuando el espíritu penetra y se une al cuerpo, crea el alma. El alma entonces recibe la herencia biológica de los antepasados, de los abuelos, de los bisabuelos, etc. Pero el espíritu
trae el sentir y la herencia de quien lo creó, que fue Dios. Ahora, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y pasa el tiempo y tú recibes a Cristo en tu corazón, ocurre una regeneración de ese espíritu. Porque ese espíritu quedó como dormido. Porque, en otras palabras, el águila se creyó pollito. El águila se creó gallina. Pero para que el águila comience a creer que no es gallina o no es pollito, comience a creer, entonces recibió una vivificación en su espíritu, un regeneramiento en su espíritu. Y eso es lo que se le llama la nueva criatura. Te recibió un nuevo nacimiento en la tierra. El primer nacimiento con sus padres biológicos, pero en la tierra el segundo nacimiento a través de la entrega de su corazón y del señorío a Jesucristo. Entonces ocurrió un milagro allí. Pero no es que naciste realmente allí, ya habías nacido antes. Porque Dios ya te conocía desde antes de la fundación del mundo, porque tú ya existías, porque Él ya te había criado en el tiempo que creó todos los espíritus. Y yo sé que esto no es un mensaje que se escucha comúnmente, pero eso es una realidad. Así que tu identidad en Cristo, tu identidad conforme a la palabra de Dios, ahora es que no solamente eres espíritu, sino que también eres alma. Ahora el alma tiene que aprender quién es. Ahora el alma tiene que entender quién es. Pero el alma se creó con papá y mamá biológicos, no con el Padre eterno. Se creó con el papá y mamá biológicos. Entonces aprendió como papá y mamá decían, y aprendió conforme el tío decía, y aprendió como los hermanos que tenía hacían. Pero cuando llega a Cristo tiene que ocurrir una transformación, un cambio de mentalidad, el cual no es instantáneo, producto de la acción de la palabra de Dios, del diseño de Dios escrito, de que habla de ti, que está en la palabra de Dios. Entonces tú quieres conocer tu identidad, entonces la encuentras en la palabra de Dios. Así que tu identidad tuvo un alto precio, el cual se tuvo que pagar para provocar ese regeneramiento, y ese fue el precio de redención y el precio de rescate que se llevó en Cristo Jesús en la cruz. En esta nueva identidad no te perteneces a ti mismo. Un hijo de Dios no se pertenece a sí mismo, porque ahora le perteneces a Dios por adquisición, porque Él hizo una compra, Él te compró. Ya no, tú no eres tu dueño, ya el dueño, tú eres de aquel quien te compró, del dueño, del amo que te compró. Y ese es nuestro Padre eterno, pagando el precio de la sangre de Jesús en la cruz, porque te hizo pasar de la oscuridad, del mundo oscuridad donde estabas, porque eso era lo que practicabas, eso era lo que vivías, no conocías la palabra de Dios, no conocías a Cristo. Pero para pasarte del reino de la oscuridad al reino de la luz, tuvo que pagarse un alto precio por ti. Así que no te perteneces, le perteneces ahora al Padre. Por lo tanto, si no te perteneces a ti mismo, entonces le perteneces a Dios, ¿verdad? Por adquisición. Así que no solamente tienes un Padre que es rey, que tiene un reino, tienes un Padre que a la vez de ser Padre y ser rey es Señor, es decir, dueño de tu vida. Él es entonces el que debe tomar las decisiones de tu vida y no tú. Tú entonces, si entiendes, comienzas a entender la identidad que tú tienes, entonces vas a aprender a consultarle a tu Señor, a tu Rey, a tu Padre. Y todo lo que hagas va a tener que ser consultado y aprobado por Él. Consultado por ti y aprobado por Él. De esa forma, de esa manera, entonces tú vas a aprender a cómo ser un hijo de Dios. Muy bien, tu identidad de hijo está también íntimamente ligada a la obediencia al Padre. Consecuentemente, conforme hemos estado hablando, tu identidad como hijo está
está ligada íntimamente a la obediencia a tu padre, porque eres hijo. Si eres hijo, el hijo obedece al padre. Y si él es padre, el padre tiene la autoridad sobre el hijo. El hijo se subordina a la autoridad del padre. Entonces no haces lo que quieres. Cuando tú entiendes esto, y todos estos son conceptos que están sacados de la palabra de Dios, cuando tú entiendes esto, entonces comienzas a caminar como hijo de Dios. Ya no sigues caminando como pollo, ya no sigues caminando como gallina, comienzas ahora a caminar como águila y a hacer los gestos que el águila hace, al entonces tener la guía del diseño de quién eres tú, que está en la palabra de Dios. Así que tu obediencia, repito otra vez, tu identidad de hijo está íntimamente ligada a la obediencia al Padre. Otro aspecto importante de esta identidad, lo cual nunca debes de olvidar, es los diferentes títulos que tú adquieres cuando tienes la identidad de un hijo. Ahora, fíjate bien que en esta anécdota que contamos del aguilucho y que se creyó pollo o gallina, él sentía que era pollo o gallina. Él se sentía igual que los demás. Aunque posiblemente dentro de él había algo que decía tal vez sea diferente. Por eso él vio su mirada para arriba y la gallina se asombró porque estaba viendo para arriba, ¿verdad? Porque todas las gallinas miran para abajo. Se asombró y le dice, no, tú no eres ese. La identidad de hijo te trae varios títulos. Adquiere varios títulos con la identidad de hijo. Esos títulos están definidos por tu llamado como hijo, por tu enfoque. Todos los hijos de Dios tenemos los mismos títulos, pero un hijo difiere a otro hijo en relación a un llamado específico, dándole énfasis a uno de los títulos que les voy a mencionar a continuación. El primer título que tiene un hijo de Dios es el de príncipe, porque el hijo de Dios es hijo de un rey, y si el hijo de Dios es hijo de un rey, entonces tiene título de príncipe. El segundo título es el título de sacerdote, es decir, un adorador. Todo hijo de Dios es un adorador. Está hecho y diseñado para estar en la presencia de Dios, para vivir en la presencia de Dios todos los días, las 24 horas. Esa es parte de nuestra identidad como hijos de Dios. Nuestra identidad es ser hijos o somos hijos, pero nuestro título también se nos dice sacerdotes. Ahora, tú me puedes decir, pastor, es que usted me dice que yo soy príncipe, pero yo no tengo, con costo estoy pagando esto, tengo una deuda, estoy pagando un terreno, no me alcanza el salario. ¿Cómo usted dice que yo soy príncipe? Entonces es el mismo concepto de cómo es posible que el aguilucho pensase que fuese pollo, ¿verdad? Porque lo que estaba haciendo el pollo era comer granos y no estaba comiendo lo que realmente debía de comer, porque tenía su identidad equivocada. Le robaron la identidad a ese animal cuando este hombre en su finca agarró el huevo de águila pensando que era un huevo de pollo o de gallina y lo puso allí en su propio corral. Entonces el enemigo te ha robado la identidad a ti. Entonces, ¿cómo entonces yo voy a lograr hacer grandes cosas como el águila hace, volar tan alto? Y cuando entonces entiendo que sí tengo una entidad como esa que está volando. Obviamente no voy a aprender a volar de la manera normal que aprende uno de ellos, porque me enseñaron de otra manera. A ti también te han enseñado de otra forma, te han enseñado de otra manera. Entonces vas a tener que aprender
y vas a tener que pedir la ayuda a tu padre para que tu padre entonces te enseñe. Pero tienes entonces que ir conformándote conforme Dios está diciendo que tú eres. En otras palabras, Dios llama lo que no es como si fuese. Es decir, tú no te crees un águila, pero Dios te dice águila, porque Él sí sabe que eres águila. Tú no te ves un águila, pero él sí te ve como un águila. Tú no te crees que eres un guerrero, y tal vez no te están diciendo que eres guerrero todavía, pero Dios te ve como un guerrero, porque Él sabe que lo puedes alcanzar. Tú no te crees un príncipe, pero Dios te está viendo como un príncipe. Para ti es muy difícil esto, porque tú no ves que calce con tu realidad, porque estás viviendo por tu vista, estás viviendo por tus emociones, estás viviendo por tus pensamientos, no estás viviendo por fe. Por eso el Hijo de Dios vive por fe. Aquel que acepta ser hijo de Dios y acepta esta identidad, entonces comienza a caminar creyendo lo que no ve, creyendo que sí podría volar, creyendo que una vez que sabe que es como aquellos que vuelan, aunque él todavía no vuele, creyendo que algún día lo puede lograr, entonces lo va a intentar. Lo va a intentar una vez, lo va a intentar 2 veces, lo va a intentar 3 veces, lo va a intentar las veces que sean necesarias. Y si tú tienes un padre el cual no te ha dejado, él te va a enseñar entonces a ser el hijo que él sabe que tú eres, pero que aún tú desconoces, y que solamente pues tendrás el potencial ahora. Tal vez no estás en ese nivel, pero Dios quiere llevarte a ese nivel. Solo te pide el Señor que creas y que obedezcas lo que Él te va diciendo para que lo hagas y te conviertas entonces en ese príncipe, que es el primer título que les he puesto aquí, y sacerdote, que en su palabra está escrito que es. Cuando tú lees la palabra de Dios, te dice: yo no soy esa persona, yo me comporto diferente, yo soy tortero, yo no tengo esa capacidad, yo no soy así. Deja de verte ya como te estás viendo y acepta y reconoce quién eres ahora, una vez que aceptaste al Señor en tu corazón. Ya no te comportas entonces como los demás se comportan. Ya no estarías yendo para ese lado. Estarías creyéndotela. Estarías creyendo que eres hijo de Dios. Y cuando tú crees que eres hijo de Dios, comienzas a comportar como hijo. Sacerdote es el otro título de hijo de Dios. Es decir, un adorador. Estás hecho para estar en la presencia de Dios las 24 horas. Entonces tú apoyas esto y comienzas a hacer realidad una vida de adoración en ti. Comienzas a estar en comunión íntima con Dios y aprende a estar en el trono las 24 horas. Mensajes que yo he predicado en domingos hace ya meses atrás. La Biblia le llama de otra forma, le dice que ahora somos reyes y sacerdotes para Dios. Reyes, es decir, príncipes, sacerdotes o adoradores para Dios. Ministramos como sacerdotes a Dios, le ministramos. ¿Qué le ministramos? Honra, le ministramos exaltación, le ministramos adoración. Somos ministros de adoración, todos los hijos de Dios. Así que todos los hijos de Dios somos príncipes o reyes. Significa que vamos a gobernar, significa que tenemos una autoridad de gobierno. Ahora usted me puede decir: pues que yo nunca sé cómo se come eso, una autoridad de gobierno. Bueno, algunos estamos un poquito más desarrollados en esas autoridades, porque nos la hemos creído desde hace tiempo atrás. Pero tú puedes desarrollarlo ahora. Y Dios está acelerando los procesos, está acelerando los tiempos de tal forma, de tal manera que el que recibe al Señor, recibe a Cristo en su corazón y es hecho hijo, entonces pueda desarrollar rápidamente todo el potencial como rey, como príncipe de Dios. Otro título: somos soldados o guerreros. Somos soldados o guerreros. Todos los hijos de Dios tenemos un título de soldado o título de guerrero.
Todos, todos. ¿Para qué tenemos un título de soldado? ¿Para qué tenemos un título de guerrero? Para pelear las batallas del reino al cual pertenecemos. Nosotros peleamos las batallas del reino. Nuestro padre es rey y los reyes van a la guerra. Siempre. Eso ha sido histórico, hermanos. Eso ha sido histórico. Los reyes van a la guerra. Y nuestro rey es un rey que va a la guerra. Por lo tanto, sus hijos, que también son reyes o son príncipes, van con él a la guerra. Así que somos guerreros, somos soldados. Somos de la luz y desplazamos las tinieblas. Esa es nuestra identidad, que tiene que ver con nuestro título de príncipe, de sacerdote y de soldado. Ahora, alguien dijo una vez por ahí, recuerdo que dijo: yo antes de ser soldado soy hijo de Dios. Yo antes de ser soldado soy hijo de Dios. Entonces usted se pone a pensar un poco en esa forma de pensar, está realmente equivocada. Tú antes de ser soldado no eres un hijo de Dios. Tú al ser hijo de Dios ya eres soldado. ¿Por qué? Porque tú estás entonces condicionando el ser soldado. Dando a entender como que se puede ser hijo sin ser guerrero. Se puede ser hijo sin ser soldado. Se puede ser hijo sin ser príncipe. Se puede ser hijo sin ser sacerdote. No. Tu identidad tiene títulos. Y los títulos los llevas en ti. Como parte de tu completa identidad. Tu identidad incluye títulos. Entonces, tú no puedes decir, yo antes de ser príncipe soy hijo. No puedes decir eso. Porque ya es implícito como hijo el título de príncipe. Tú no puedes decir antes de ser hijo, antes de ser sacerdote, soy hijo de Dios. No puedes decir eso porque es parte de tu esencia, es parte de tu título en tu identidad de hijo de Dios. Entonces, así que no podrías decir que antes de ser soldado o antes de ser guerrero eres hijo. No, ya cuando eres hijo, ya automáticamente eres guerrero o soldado, aunque no estés peleando una batalla. Pero todo hijo de Dios está peleando una batalla en algún nivel, en algún punto. Y Dios quiere que aprenda a pelear batallas no solamente pequeñas, sino grandes. Porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y estamos llamados nosotros a ser violentos en el mundo espiritual. Otro título, al ser hijo de Dios, es ciudadano de los cielos o ciudadano del tercer cielo. Nuestra habitación y nuestra morada está en el tercer cielo. ¿Podríamos tener habitaciones y moradas aquí en la tierra? Sí, pero tenemos una habitación y una morada en el tercer cielo. Somos ciudadanos de allá. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces tú lo tienes que creer. Si lo dice, créelo. Bueno, tú no te sientes que estás en el tercer cielo. Si eres ciudadano, vives allí. Los ciudadanos viven en donde están, ¿no? Si tú dices que tú eres ciudadano de un país de América del Sur, pues tú vives en ese país. Porque no puede ser que estés viviendo en otro país y estés diciendo que eres ciudadano de otro. ¿Okay? Entonces, tú vives en la tierra, eres ciudadano de la tierra. Pero si eres hijo de Dios, no solamente vives en la tierra, tienes doble vivencia. Vives en el tercer cielo, en el trono de Dios. Eso es lo que nos dice el libro de los Efesios, que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces tenemos que aprender a que estos títulos se hagan realidad en nosotros. Y es entonces allí lo que llamamos el crecer como hijo. Somos hijos de Dios, tenemos muchos títulos, pero tenemos que crecer como hijos en función de esa característica, de ese llamado que tenemos como hijos. Algunos tienen llamados muy específicos, muy especiales en algunas áreas de estos títulos donde se le hace énfasis, porque Dios le quiere hacer un énfasis especial a alguna persona, a algún hijo en particular. Y lo vamos a comentar un poquito más adelante. Entonces repito, los títulos: príncipe, sacerdote, es decir, adorador, hecho para estar en la presencia de Dios,
soldado, guerrero, o sea, para pelear las batallas del reino del Padre, ciudadano de los cielos, es decir, tú estás allá viviendo siempre, constantemente allá. Heredero del Padre es otro título, o sea, tienes herencia. Ahora, si tu Padre es el dueño de todo, yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu herencia entonces? Si Él es el dueño de todo, ¿de qué eres dueño tú? También de todo. Ahora, pero eres dueño de todo, pero al mismo tiempo dices, bueno, entonces ¿dónde está mi herencia? Si soy dueño de todo, demuéstrenmelo. A ver, ¿cómo hago para tomar algo del cielo? Y tú no sabes cómo tomar algo del cielo, porque tenemos que aprender a tomar nuestra herencia. Tenemos que crecer como hijos. Tenemos que aprender a ser los hijos conforme a la entidad que está plasmada en la palabra de Dios, conforme al título y al llamado que Dios nos ha hecho. Entonces es un aprendizaje. Somos hijos, somos águilas, sí, pero todavía no volamos posiblemente, ¿no? Somos águilas, pero todavía no cantamos o no sonamos como las águilas. Somos águilas, pero todavía posiblemente necesitemos comida del mamá águila o de papá águila, de nuestro Padre eterno que nos dé, para entonces crecer y entonces y agitar nuestras alas lo suficiente para fortalecerlas. Tenemos águilas, pero todavía puede ser que el águila no vuele. Requiere fortalecerse, requiere un empuje de su padre tirándolos desde un precipicio. O tal vez al principio pueda hacer desde una rama del árbol a otra rama. Lo va a exponer a un peligro y el águila pues se verá ante el peligro y aprenderá a sortear los peligros y aprenderá a usar un poco más sus alas. Pero el hecho de que no sepa todavía volar como papá, ni se parezca en nada todavía papá, inclusive hasta el plumaje puede ser diferente, hasta de otro color, no significa que no lo sea. No es lo que tú piensas, que no puedo. No es lo que tú sientes, que yo no soy así. Es lo que la palabra de Dios dice de ti. Cree que eres la entidad que Dios ha dicho. Cree en los títulos que Dios ha dicho. Y entonces comienzas a caminar automáticamente en el entrenamiento que Dios te va a dar, en la capacitación que Dios te va a dar para que logres el nivel del llamado que Dios te ha puesto. Otro título, discípulo de Jesucristo. ¿Verdad? Bueno, son palabras muy grandes, porque Jesús dijo, el que tome su mano en el arado y mira hacia atrás no puede ser mi discípulo, no es apto para ser mi discípulo. Pero tal vez tú estés tomando tu mano en el arado y miras hacia atrás, porque todavía no eres apto. Eres discípulo, pero no eres apto todavía. Tienen que entrenar para ser apto. Entonces estamos creciendo, estamos desarrollándonos para ser hijos. Somos hijos, pero al mismo tiempo tenemos que llegar a ser ese hijo que está escrito, plasmado en la palabra de Dios de quiénes somos. Tenemos entonces un puerto, un lugar, un objetivo, una razón, una identidad, un propósito, el cual tenemos que alcanzar. Otro título es miembro del cuerpo de Cristo, o miembro de la iglesia de Jesucristo, en otras palabras. Ahora, este es un poco más fácil de lograr, ¿verdad? Porque si tú perteneces a una iglesia, entonces eres miembro del cuerpo de Cristo. Pero si tú estás apartado, sin iglesia, no perteneces a ninguna iglesia, y toda iglesia tiene un pastor, no perteneces a ninguna iglesia, entonces tú como miembro estás separado del cuerpo. No estás conectado al cuerpo. Dios ha escogido a la iglesia. Ahora, y la iglesia no puede ser, hermanos, la iglesia algo místico, es decir, algo espiritual nada más, porque para ser iglesia se requiere la congregación, se requiere la reunión. Aún en forma virtual se puede hacer iglesia, pero es importante reunirse. En este momento estamos reunidos como iglesia. Todos los domingos estamos reuniéndonos como iglesia. Desde la mañana con la alabanza, adoración, el servicio virtual, hasta ahora con el mensaje de la palabra que el Señor nos tiene. Entonces, esto es más fácil de lograr, ser miembro de una iglesia.
Pero si tú no eres miembro de una iglesia, ¿cómo vas a calzar acá? Tú tendrías que decir, no, la identidad, la palabra de Dios también apoya el hecho que yo esté separado de un pastor. No, no, la Biblia dice que no, que tú debes tener un pastor, que no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Y si tú no te estás congregando en una iglesia, tú estás faltando a tu identidad y a tu título. Entonces, ¿quieres tú los beneficios que hay por cada título? Hay muchos beneficios por cada uno de estos títulos. Difícilmente vas a poder desarrollar ministerios de alcance profundo y largo si no estás conectado al cuerpo de Cristo como se debe. Otro título, ministros de reconciliación. Es decir, evangelismo, ¿verdad? Una forma de evangelizar o de reconciliar a la gente con Dios. A eso le llamamos ministros de reconciliación. Está en la palabra de Dios. Todo esto tiene versículos bíblicos, los cuales los apoya. Si usted conoce un poco y tiene tiempo de ser cristiano, pues entenderá muy bien que esto está en la palabra de Dios. Usted es un ministro de reconciliación. Usted le habla a la gente de Cristo, está reconciliando a esa persona con el Padre. Él todavía tal vez no lo entienda, pero usted sí lo puede entender porque usted ya pasó por ese proceso. Ahora, usted puede hacer que no lo esté haciendo esa función. Usted no está haciendo la función de ministro de reconciliación, pero usted está llamado a hacerlo porque es un título como hijo de Dios. Dios no nos dejó esto como opciones. Estos no son opciones. Los títulos no son opciones. Los títulos son necesarios para ser el hijo que Dios ha diseñado que tú seas. ¿Qué más? ¿Qué otro título tiene un hijo de Dios? Un hijo de Dios tiene el título de santo o justo. Santo o justo. Significa que cada vez que le falles a Dios vas a pedir perdón por tus pecados y que Jesús te le va a limpiar de todos esos pecados y te hace perfecto, te hace santo, justo por gracia, no por tus propias obras, no porque eras tú el justo, sino porque por gracia y misericordia de Dios que te limpia con la sangre de Jesucristo. Por eso eres santo y justo y es tu título también. Por eso en las cartas de los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento se dice a los santos, se les llama a los santos de Galacia, a los santos de Filipos, a los santos, y es un término muy común. Salúdenme a los santos en la casa de fulano, ¿no? Es muy común eso leer en la Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hemos sido limpiados, santificados con la sangre de Jesús a través del arrepentimiento de nuestros pecados, a través de confesarlo y arrepentirnos. Somos santos. Entonces tú eres un santo. Aunque pues hagas lo que hagas y cometas tus errores, eres santo no por obra propia tuya, eres santo por obra de Dios, por misericordia y gracia a través de la sangre de Jesús. Ahora, si tú no pides perdón, si tú eres un hijo rebelde que no está reconociendo sus errores y sus pecados, es decir, que está en desobediencia, entonces pudieras ser hijo todavía y Dios te está dando oportunidad que entiendas lo que tienes que hacer, que Dios está dando oportunidad a tu mal carácter para que despiertes y llegues a entender de que debes de ser hijo tal y como Dios lo ha diseñado para ti. Otro título, mensajero del evangelio. Bueno, evangelista, podríamos decirlo de alguna manera. Bueno, o no necesariamente, ¿verdad? No es que yo sea un evangelista que a cada rato esté llevando el mensaje de las buenas nuevas, sino que la persona que yo me vaya encontrando, pues yo le digo, soy un mensajero del evangelio, de las buenas noticias, de que Dios tiene salvación, de que Dios tiene perdón, de que Dios tiene una nueva vida, de gozo, de paz, de justicia para cada ser humano, para tus compañeros de clase, para tus compañeros de estudio, para tus compañeros amigos, ya sean virtuales o no. Ministro de liberación, otro título más. Todos podemos liberar, porque todos tenemos la autoridad de hijos, todos. Así que todos podemos liberar. Sin embargo, aunque todos podemos liberar, algunos liberamos y otros no liberan. ¿Por qué? Porque tienen que crecer como hijos en el título que Dios le ha dado.
en la identidad de hijos de Dios. Entonces tienes que entender cuál es tu identidad para alcanzar entonces que los títulos que se te dieron, que ya los tienes los títulos, se hagan realidad a través del crecimiento como hijo de Dios. Ministro de Sanidad. Tenemos una clínica nosotros que le llamamos Jehová Sana, que ministra sanidad a muchas personas, ya sean que sean de cualquier tipo de religión, hasta católicos se sanan, hasta cualquier otro tipo de religión, los llevamos a través de un proceso adecuado para que reciban de Dios y reciban el milagro del Señor. Bueno, son ministros de sanidad. Ahora usted dice, no es que solo él puede hacer eso, es que él fue entrenado para eso. No, pero tú también puedes hacerlo. Si estás en Iglesia Misión Alcance Global y no lo haces todavía, es porque tú no has crecido, y no has aspirado en tu identidad y en el título que Dios te ha dado. Tú eres un ministro de sanidad, aunque tú no sanes a nadie ahorita, aunque tú no sanes a nadie de nada, tú eres un ministro de sanidad, porque ese es tu título como en la identidad de hijo de Dios. Otro más que podríamos hablar, bueno, no, no es para todos, ¿sí? No es para todos. Por ejemplo, el apóstol. Dentro de todos los hijos, Dios escogió a algunos como apóstoles. No es para todos. Son llamados muy específicos, ministerios específicos. Dentro de todos los hijos, él reparte dones y algunos escogió para profetas. Aunque todos podemos tener el don de profecía, esto puede ser para todos, aunque no necesariamente, o para la gran mayoría, para el que lo pida. La palabra dice que el que quiere un don, que lo pida. Sin embargo, esto que estamos hablando no son dones, son ministerios. Son dones donde Dios seleccionó a una persona para una misión particular y muy específica, y no se le llama don de profecía, se le llama profeta a la persona. No toda persona que tiene un don de profecía es profeta. Algunos se equivocan y algunos se consideran profetas cuando no lo son. Si tú tienes un don de profecía, tú no eres profeta porque tengas el don de profecía. Tú eres profeta cuando Dios te llama a un ministerio específico relacionado al don de profecía, pero desarrollado a alto nivel, para impartir muchas cosas de Dios a través de la profecía. Así que el ministerio de profeta se desarrolla con muchos años de crecimiento en esa área. Pastor, igual, o sea, no todos estamos llamados, o no todos están llamados para ser pastor. Entonces son llamados muy específicos y títulos muy específicos que Dios le da a los hijos de Dios que lo quieren y anhelan. Porque si tú anhelas un ministerio, tú lo puedes pedir. Dios verá cuándo te lo da y cómo te lo da. ¿Podemos hacer algunas labores de pastor? Sí, pero no somos pastores. Aunque yo sí soy pastor. Bueno, es una forma de decir, poniéndome yo en los pies suyos, ¿verdad? ¿Podemos hacer algo de profecía? Sí, pero no somos profetas. Por ejemplo, yo predico aquí y el Señor me usa con profecía en la predicación. Yo hablo a veces y sin saber de algo que usted está viviendo. Y de repente usted sale diciendo, como algunos a veces pasa, que se enojan y dicen, ¿quién le dijo al pastor lo que está pasando en mi casa? ¿Quién le dijo al pastor algo que yo dije en otro lugar? O sea, y yo no me entero absolutamente, posiblemente de nada de lo que se está pensando, y simplemente el don de profecía fluyó. Pero yo no soy profeta, yo soy pastor. Ese es mi llamado. Ahora, si Dios quiere, pues entonces me desarrollo en el campo profético. Y entonces paso no solamente de ser pastor, también a ser profeta. Y hay pues personas que se desarrollan en varios llamados de ministeriales. Evangelista es otro ministerio, ¿verdad? Y maestro es otro ministerio. No todos somos evangelistas como ministerio. No andamos de nación en nación, de pueblo en pueblo evangelizando. Y no todos somos maestros, porque no todos enseñamos la palabra de Dios. Okay. Yo podría ser maestro, creo que sí tengo ese don de maestro, y tengo también el don de pastor. Entonces yo tengo dos llamados, pastor, ministerial y maestro. Estamos hablando del ministerio quíntuple, que ustedes han escuchado: apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro. 5 ministerios, no todos, pero algunos sí llevan ese título
en forma muy especial porque están escogidos para edificar a todo el resto de los hijos de Dios. Vives entonces para desarrollar tu identidad. ¿Sí me voy a entender? Tú vives para desarrollar tu identidad en función de tu llamado particular. Ya hemos hablado entonces de todos los títulos que tiene tu identidad como hijo de Dios. Ya tienes propósito, tienes sentido. Tú ahora debes de desarrollar tu identidad en función de todos esos títulos. Y Dios te va a ir moldeando y te va a ir enfocando hacia algún lugar en particular. Ahora, en estos tiempos, en estos momentos, Dios está llamando a Iglesia Mesón Alcance Global para ser una iglesia guerrera. Y no es que somos ya guerreros, ya totalmente capacitados. Sabemos que estamos en un campo de entrenamiento. Aún todavía no ha llegado el momento de la guerra grande a la cual nos vamos a enfrentar. Somos guerreros en nuestros propios niveles, pero no somos los guerreros que Dios quiere que seamos todavía. Pero Dios nos llama guerreros. Vean ustedes cómo funciona todo esto. Entonces no es necesario que te sientas que no eres guerrero. Es que yo no me siento un guerrero. Es que yo no veo que yo sea un guerrero. El asunto es, ¿eres hijo de Dios? Sí. Entonces, si eres hijo de Dios, tienes un título. Eres guerrero. Sea que lo sientas o no lo sientas. Sea que lo entiendas o no lo entiendas. Sea que conozcas cómo hacer la guerra o no conozcas cómo hacer la guerra. Sea que sepas o pelear o no sepas pelear. Eres guerrero porque es tu título. Ahora, si eres miembro de Iglesia Mesón Alcance Global, Dios ha llamado a la iglesia y se ha llamado a la iglesia para ser guerrera, ha llamado a todos para ser guerreros de forma especial como un título. Así como hay apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, también hay guerreros como título especial. Y estos guerreros son los que Dios va a usar cuando ya estén capacitados, cuando crezcan, y no se requiere muchos años para esto porque la guerra es muy pronto. Muy pronto. Lo que antes tocaba años en desarrollarse en una persona, ahora tocará meses en desarrollarse. Lo he visto con mis propios ojos. He visto con mis propios ojos cómo personas sin don, sin manifestación profética, comienzan a desarrollar en semanas dones proféticos y en meses una evolución de madurez profética considerable, el cual yo me quedo asustado. Digo, wow, grande es Dios. En estos últimos tiempos Dios está acelerando los procesos. Entonces no depende de ti. Por un lado, en lo que depende de ti es que tú le creas a Dios en el diseño que Dios hizo de tu persona. Que tú le creas a Dios es en la identidad, que tú le creas a la palabra de Dios en lo que la palabra de Dios dice de ti. ¿Cuál es la identidad que tienes en Él? Que tú eres un hijo de Dios y que tú entiendas que estás llamado y tienes los títulos ya, todos los que he mencionado, son tuyos y que estás llamado a desarrollar todo conforme a tu crecimiento, conforme tú vayas creciendo como hijo de Dios. Puedes crecer rápido como hijo de Dios. En estos tiempos Dios está acelerando todos esos procesos porque el tiempo se está cortando, porque ya Él viene pronto, porque muy pronto viene la guerra, la mayor guerra de toda la historia de la humanidad en el mundo espiritual. Y nosotros estamos llamados, Iglesia Misión Alcance Global está llamada a guerrear, a batallar en esa guerra. Y si tú eres de Misión Alcance Global, no importa qué tan pequeño te sientas y creas que eres, no importa quién eres, y si eres tal vez el más pequeño o el mediano, no importa quién eres, si crees que no puedes, no importa lo que piensas o lo que sientas que no es posible, Dios te está llamando y te está diciendo, tú eres hijo mío y tú eres guerrero. Permite que yo trabaje en ti. Obedece, solamente requiere la obediencia, requiere que tú aceptes la identidad, que tú aceptes cuáles son estos títulos. Yo te invito a que tú vuelvas a escuchar este mensaje, que tú lo vuelvas a repasar para que eso penetre en tu mente y penetre en tu corazón. Gloria a Dios. Así que ahora tienes que vivir para desarrollar lo que ya Dios diseñó en ti
y para que llegues a ser lo que tú tienes que llegar a ser. Así que, ¿qué espero yo como pastor de guerra? Espero entonces que tú llegues a ser el guerrero que Dios pensó cuando te conoció desde antes de la fundación del mundo que tú ibas a ser. Él te vio como un guerrero, ahora desarrolla tu identidad. Desarrolla el título de guerrero, porque ese es tu llamado. Ya no tienes que andar buscando quién eres tú. La palabra de Dios te está diciendo quién eres. El llamado de Dios te está diciendo quién eres. Avanza, hijo de Dios. Avanza, tienes identidad. No eres como los demás. Eres especial. Fuiste escogido, mientras otros no lo fueron. Pero Dios requiere que tú, con tu propia voluntad, apoyes y le des a Él el espacio para trabajar en tu vida y hacer de ti lo que Él pensó desde antes de la fundación del mundo que tú vas a hacer. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor Dios, bendice tu palabra. Te pido, Señor Dios, que tú pongas a través de tu Espíritu Santo esa identidad en el corazón y en la mente de cada persona que me ha estado escuchando. A través de tu palabra, Señor, y a través de tu Espíritu, que es poder, pon en sus corazones, Señor, el sentir, el querer y el hacer. Aunque no vivimos por sentir, vivimos por fe. Pon la convicción también. La convicción que perdura dentro de sus corazones, aun a pesar de toda circunstancia, aun a pesar de que las circunstancias le digan que no es así, aun a pesar que los demonios o Satanás le pongan el pensamiento que no es así, aunque Satanás se lo quiera quitar, pon e impregna, Señor, el sello de identidad que cada uno tiene como hijo de Dios y los títulos que tú le diste a tus hijos para que entonces crezcan y sean, Señor, los hijos que tú diseñaste desde antes de la fundación del mundo para honra y gloria tuya. Gracias, Señor. Amén. Dios me los bendiga.